yo siempre, las dos oportunidades que tuve de ver realizada una película, porque hay otras que andan dando vueltas a los proyectos pero no se concretan. Hay dos películas que pude ver mi novela ahí, que es Las vidas de los jueves y Betty Boo. Siempre voy a ver cómo leyó el director mi novela. Obviamente el director es un lector que a mí me permite ver esa lectura, pero hay muchas cabezas de otra gente leyendo esa novela y haciendo otras lecturas. Además el director tiene la obligación de adaptar eso al lenguaje cinematográfico, con lo cual tiene que hacer una lectura y un recorte de esa lectura, y también tiene que agregar cosas que son necesarias. Entonces todo eso me gusta, porque lo que voy a ver al cine es cómo este artista le agregó cosas a lo que o le quitó, o lo que sea, para producir otro hecho artístico que es la película, ¿no? Me parece que en esta película de Miguel está reflejada totalmente la novela, por una cuestión de dónde se planta contar él, que es en la trama policial. Hay cosas que están menos desarrolladas, porque sería imposible en una novela explicar quién fue el personaje Betty Boo para el cartoon, como yo me tomo todo un capítulo para hacer un raconto histórico de este personaje. No tiene sentido eso en una novela, como no tiene en una película, como no tiene sentido un montón de otras cosas que él tuvo que sacar a beneficio de la película, ¿no? Para que la película tenga un tono, para que tenga suspenso, para que tenga dinamismo, pero sí yo noto que digamos, yo sentí que la novela está en la película perfectamente, por más que haya cosas que no se hayan repetido porque corresponde para el lenguaje cinematográfico. La película claramente es la novela, ¿sí? Yo sabía, la habían publicado hacía muy poquito, obviamente sabía de la existencia de la novela y tenía intención, de hecho, de leerla, y cuando me llamó Vanessa Raole para ofrecerme, ellos ya habían comprado los derechos, muy rápido por cierto, porque la novela no tenía mucho tiempo en las librerías, y que si me interesaría adaptarla junto con mi hermana, con la que hicimos mi primera película de Sin Retorno, y dirigirla. Ese mismo día la empecé a leer, la leí prácticamente de una sentada y fue inmediata obviamente mi deseo de hacerla. Y creo que una de las razones más fuertes, y que creo que están vinculadas a esto que dice Claudia, que ella siente, y que creo que mucha gente también está sintiendo, muchos lectores que se encuentran con la película están sintiendo, que hay una adaptación fiel, digamos, ¿no? O sea, las adaptaciones pueden ser muy traicioneras del texto original, sin que por esto sea algo bueno ni malo, ¿no? Es la naturaleza misma de la adaptación. Pero la decisión que nosotros tomamos, porque justamente una de las cosas que nos motivaba era la esencia, que para mí, como hizo, creo que es muy importante, muy interesante y muy importante lo que dice Claudia, esta es mi lectura de la novela, y a mí lo que me pareció muy atractivo son esos tres personajes, todos los personajes en general, pero tenía tres protagonistas muy potentes, muy atractivos, muy reales, muy graciosos, que no es tan fácil de encontrar, y entramados en un policial que se iba espesando, sin que ellos perdieran su propio arco, su propio dinamismo y su propio corazón. Dejemos Betty Boo afuera. Las otras novelas que para muchos libreros van al estante policial, o por las cuales a mí me han invitado a festivales de novela negra, etcétera, yo no las escribí pensando que eran género policial. Yo escribí una novela, en esa novela había personajes, les pasaban determinadas cosas, en un momento había un crimen y entonces se disparaba el enigma y la búsqueda de la verdad, porque el policial, lo dijo Mempo Giardinelli en alguna conferencia que dio en México, tiene una estructura ética que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces cuando aparece la búsqueda de la verdad porque hubo un crimen, bueno, eso es un policial, pero en las otras novelas a mí me tomó de camino en la escritura. Yo no sabía que iba a escribir un policial, yo estaba escribiendo una novela con determinados personajes, etcétera. Después que eso me pasó en muchas novelas, dije, voy a escribir un policial, ahí sí. Y entonces escribí, Betty Boo sí la escribí pensando desde la primera línea que era un policial, y por eso creo que la línea policial le sirvió, aunque tuvo que hacer algunos arreglos Miguel, porque estaba más potente que en las otras novelas. En las otras novelas la línea policial es como una línea secundaria casi de las novelas. Y acá me parece que hay tres líneas importantes, que es el mundo de los diarios, de la empresa periodística, del periodismo, la vida personal de los personajes y la línea policial, pero la línea policial en primer plano, no relegada como en las otras novelas, ¿no? No, yo eso sí creo que es una de las cosas que justamente queríamos mantener en la novela, ¿no? Ese vínculo que había entre Brena y el pibe de policiales, donde había como un descarte a una tradición periodística
que en la novela, digamos, a través del pie de policiales entendíamos que estaba perdiendo creo que en todos los ámbitos de la vida, en realidad, no solamente en periodismo. La vueltita que le había encontrado Claudia, igual esto estaría uno de Claudia, no yo, pero bueno, es que había una simbiosis en ese vínculo. No es que simplemente el pie de policiales decía, bueno, Nobel tiene la experiencia y Brenner recuperaba su lugar de maestro. Digamos que en esa relación, digamos que al principio costaba mucho, después cada uno encontraba qué le servía del otro y cada uno mejoraba como persona, ¿no? Y como profesional. Me parece que uno entra a la novela pensando, bueno, este pibe si Brena no lo ayuda, no le enseña, no va a poder avanzar. Y es cierto, necesita aprender mucho de este de este periodista experimentado, pero a su vez el periodista experimentado, algo que nos pasa mucho a determinadas generaciones que entramos tarde a las redes, a internet, todo eso, él también tiene que relajar y aceptar lo que el chico tiene para enseñarle eso, porque claramente hoy se puede investigar mucho más rápido, encontrar muchas más cosas con rapidez usando las redes. Y gran parte de la trama policial de la novela se resuelve a través de las redes sociales. Entonces hay unos vasos comunicantes ahí entre los dos, ¿no? Mucho para enseñar del periodista experimentado, pero también el chico también tiene para aportar a esto, ¿no? La verdad que como escritora a mí lo que me produce es la alegría de que el texto sigue circulando, ¿no? En otro formato, con otra mirada, con todo lo que le aporta el director, los actores, etcétera, pero es una nueva circulación, es como que vuelve a la vida, ¿no? Uno va escribiendo novelas y generalmente estás hablando de la última y aparece una película y volvés a hablar de esa novela que ya te parecía que había quedado en el pasado y que reflotó y que viene nueva gente con el libro que lo compró a partir de la película. Entonces todo eso le da nueva vida al texto, ¿no? Lo que hubo básicamente es la experiencia de las novelas anteriores, de decir, bueno, si todas estas yo no me planteé en el policial y terminaron teniendo para algunos características de policial, las clasifican como policial, etcétera, voy a hacer como un homenaje al género y me voy a plantear en el policial y voy a escribir un policial, ¿no? Porque además hay como a veces un desprecio por algunos géneros, ¿no? El policial en algún momento estaba visto como pura trama a veces. Bueno, era el desafío de hacer un policial que no sea pura trama, que tenga otras cosas, que tenga preocupándote por el lenguaje, por los personajes, por las subtramas, etcétera, pero que sea un policial, ¿no? Es plantear el género y hay grandes autores del policial que uno, por supuesto, quisiera imitar y que son grandes escritores, más allá de que escriban policial. Claro. Lo que nos pasa a muchos escritores que además de escribir lo que escribimos, tenemos que escribir muchas veces porque tenés que trabajar de otras cosas, textos que te piden para revistas culturales, para diarios, un cuento para una antología. A veces hay algunos de esos trabajos pequeños en el sentido que te demanda menos tiempo, del cual vos te podés retirar un segundo a la novela para cumplir ese trabajo y volver a la novela. Pero no podría estar escribiendo dos novelas juntas porque tengo la cabeza tomada. O sea, la novela, no sé si le pasa a todos los escritores, pero a mí me toma la cabeza hasta que la termino, la tengo todo el tiempo y capaz que voy a cenar con amigos y la novela está en la cabeza y a lo mejor estoy resolviendo algo que al día siguiente voy a escribir porque la novela me ocupa toda la cabeza. Entonces, hasta que no la termino no puedo poner otra novela ahí. Hay un tiempo de descanso en cuanto a otra novela, porque necesitas como relajar, decantar y que aparezca otra idea que te parezca que valga la pena escribir una novela. Uno no escribe porque sí. Si no aparece, no aparece. No es que, bueno, tengo que hacer otra novela. Pero sí, en ese tiempo de descanso aparecen estos otros textos. A lo mejor escribís un cuento, yo escribo teatro, muchas veces en los tiempos de descanso salgo de la novela para escribir otra cosa. No me gusta mucho quedarme sin escribir nada, porque escribirme me centra en un eje y me siento como mucho más equilibrada en el mundo si estoy escribiendo que si no estoy escribiendo, ¿no? Me despeja de lo menos importante de lo más importante estar escribiendo, pero no puedes terminar una novela y escribir otra, o al menos yo no puedo, ¿no? Entonces a veces esos momentos son para escribir otra cosa.